¿Qué es el feudalismo y cuál fue su estructura? El feudalismo fue un sistema político, económico y social que predominó en Europa durante la Edad Media, aproximadamente entre los siglos IX y XV. Se basaba en una estructura jerárquica en la que el poder estaba descentralizado y organizado en relaciones de dependencia personal. Surgió como respuesta a la crisis del Imperio Carolingio y a la necesidad de protección frente a invasiones y conflictos. Su estructura social se basaba en estamentos donde cada grupo tenía sus propios derechos y deberes específicos. En primer lugar, por supuesto, tenemos al rey, quien era la autoridad suprema del reino, pero su poder estaba limitado en la práctica ya que dependía de la lealtad de los nobles. A pesar de ello, concedía tierras, es decir, feudos, a los nobles a cambio de su apoyo militar y político. En segundo lugar, por supuesto, tenemos a los nobles, también llamados señores feudales, quienes eran los propietarios de los feudos y tenían control sobre las tierras y quienes las habitaban. Juraban de esta manera fidelidad al rey y le debían servicio militar y asesoramiento. En sus dominios administraban justicia, recaudaban impuestos y organizaban la defensa. En tercer lugar tenemos a los vasallos y a los caballeros, quienes eran nobles de menor rango que recibían tierras de un señor feudal a cambio de lealtad y de servicio militar. Los caballeros eran guerreros que servían a un señor feudal y se regían por un código de honor, la caballería. Podían tener sus propios vasallos si tenían tierras. Y en el cuarto lugar tenemos a los siervos y campesinos. Eran la base de la pirámide social y trabajaban las tierras del señor feudal. Los siervos no eran esclavos, pero estaban ligados a la tierra y no podían abandonarla sin permiso del señor. A cambio de su trabajo, recibían protección y una pequeña parcela para subsistir. Pero el feudalismo empezó a declinar a partir del siglo XIV debido al crecimiento del comercio, al fortalecimiento de las monarquías y eventos como la peste negra y la Guerra de los Cien Años, que alteraron de esta manera la estructura social y económica. Hay que mencionar la relación con la descentralización del poder y la economía agraria, porque el feudalismo estuvo estrictamente ligado a la descentralización del poder y a esta economía basada en la autosuficiencia. En su relación con la descentralización del poder, durante la Alta Edad Media, el poder político estaba muy fragmentado debido a la crisis del Imperio Carolingio y las constantes invasiones de normandos, musulmanes y magiares. Ante la incapacidad de los reyes para gobernar grandes territorios y garantizar la seguridad, el poder se descentralizó y pasó a mano de los señores feudales. El rey, aunque era la autoridad técnica, y teórica, delegaba el control de las tierras a los nobles mediante el sistema de vasallaje. Los señores feudales tenían poder casi absoluto dentro de sus feudos porque administraban justicia, cobraban impuestos y organizaban la defensa. Entonces la sociedad se basaba en una red de relaciones personales de fidelidad y protección, en la que los vasallos juraban lealtad a un señor a cambio de tierras y seguridad. ¿Cuál es su relación con la economía agraria? El feudalismo se sustentaba en una economía agrícola autosuficiente donde la producción estaba destinada al autoconsumo más que al comercio. La base de la economía eran los feudos, grandes extensiones de tierra divididas en parcelas trabajadas por siervos y campesinos. Los siervos trabajaban las tierras del Señor y a cambio recibían protección y una pequeña parcela para su sustento. Los castillos y aldeas eran centros de producción y refugio en tiempos de guerra. Esta estructura comenzó a cambiar con el renacimiento del comercio y el crecimiento de las ciudades, lo que llevó al declive del feudalismo y a la consolidación de las monarquías centralizadas. Y para culminar es necesario explicar las causas de su decadencia y la transición hacia el Estado moderno que conocemos hoy en día. El feudalismo comenzó a debilitarse a partir
partir del siglo XIII y entró en una crisis profunda entre los siglos XIV y XV, lo que llevó a la transición hacia el Estado moderno. Las principales causas de la decadencia podrían decirse que fueron: uno, el auge del comercio de las ciudades, porque a partir del siglo XII el crecimiento del comercio y el resurgimiento de las ciudades generaron una economía más dinámica que se basaba en el intercambio monetario, reduciendo así la dependencia de la economía agraria feudal. Surgió así una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos que no encajaban en la jerarquía feudal y que impulsaron la economía urbana. En segundo lugar, tenemos la crisis agrícola y la peste negra, porque entre los siglos XIII y XIV una serie de malas cosechas y cambios climáticos provocaron hambrunas que debilitaron de esta manera la producción agraria. No nos olvidemos tampoco de la peste negra que se dio entre 1347 y 1351, porque diezmó la población europea, reduciendo drásticamente la mano de obra campesina. Entonces, debido a la escasez de trabajadores, los siervos comenzaron a exigir mejores condiciones, huyeron a las ciudades y de esta manera debilitaron el control de los señores feudales sobre la tierra. En tercer lugar, los conflictos y las guerras. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra devastó el campo y debilitó el poder de la nobleza feudal. El uso de armas de fuego y ejércitos permanentes redujo la importancia de los caballeros y las levas feudales, favoreciendo el poder de los reyes. 4. El fortalecimiento del poder real y el surgimiento del Estado moderno. Los monarcas comenzaron a consolidar su poder mediante la creación de burocracias, sistemas fiscales y ejércitos profesionales. Pero es con la firma de la Carta Magna en 1215 en Inglaterra que se da un primer paso en la limitación del poder feudal y el fortalecimiento de las instituciones estatales. Como conclusión, sabemos que todos estos factores impulsaron la transición del feudalismo al Estado moderno, caracterizado por monarquías centralizadas, burocracias organizadas y el surgimiento del capitalismo. A medida que los reyes consolidaron su poder, la nobleza feudal perdió su autonomía y Europa entró en una nueva etapa de desarrollo político y económico.